Ok, está grabando, ¿no? Sí. Bueno, eh, el tema de poder lo vamos a dar muy sintéticamente, tampoco sé si tan sintéticamente, porque en verdad el tema poder se da también en el segundo cuatrimestre desde una perspectiva del análisis institucional. Si lo tengo que decir rápidamente, eh, el tema poder al análisis institucional es lo que la comunicación al análisis de la psicosociología. Nosotros en la cátedra durante los últimos 30 años que yo estoy en la cátedra y los últimos 12 que estoy como titular, intenté siempre compatibilizar los temas de comunicación y poder, porque creo que tanto las organizaciones como instituciones, digamos, tanto la psicosociología como el análisis institucional, desde el enfoque que quiera, tienen que remitir a uno o a otro, y al remitir a uno no pueden dejar de remitir al otro. Entonces, voy a dar una parte de poder, o sea, voy a hacer este encuentro de poder, y la semana que viene un poco con mucho respeto hacia los analistas institucionales y lo que van a trabajar ellos con respecto al poder, desde otro enfoque diferente al mío, y que bueno, vamos a ir viendo, y ustedes van a ir viendo a lo largo del segundo cuatrimestre, ¿sí? Esta parte, digamos, el encuentro de hoy yo lo basé, toda la bibliografía va a ser, todo el encuentro va a ser en base a una bibliografía que es el libro de Petit que venimos trabajando, que es Psicosociología de las Organizaciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver la unidad 3, el capítulo 3 del libro, ¿sí? Yo acá le puse una Power. Quédense tranquilos, al final de las Power, no sé si alguien tiene las Power, ya las bajó y las miró. Al final de las Power está fotografiado el capítulo completo. O sea, ustedes tienen la bibliografía completa de todo el capítulo al final de la Power, así que quédense tranquilos. Yo puse esta Power, dos Power de inicio, digamos que son fotos fotos de las mismas fotos. Esta primera para mostrar lo que son como advertencia y el encuadre del libro o del capítulo del libro de Petit. En este es donde él resalta lo difícil, lo complejo y lo siempre incompleto, que es intentar hablar del poder, no importa desde qué enfoque o no importa desde qué perspectiva o desde qué ángulo o desde qué conocimiento uno lo enfoque, aunque sea antropólogo, psicólogo, sociólogo, economista, político, siempre la problemática del poder o siempre alguna parte, alguna característica de la dinámica del poder se va a escapar. Entonces, él hace esta advertencia al inicio, digamos, del capítulo 3. Y lo segundo, la segunda power de presentación, en realidad son tres. La segunda power de presentación tiene que ver con esto, ¿no? Que lo que van a ver ustedes a lo largo del capítulo 3, que yo acá lo sinteticé, lo enriquecí, lo desvié. Bueno, cuando vean la power se van a dar cuenta que hice ahí como, yo, según mi criterio, le saqué el aburrimiento a la power, al capítulo, digamos. Pero bueno, tiene tres ángulos, es un triple enfoque del tema poder: el poder desde el punto de vista psicológico, el poder desde el punto de vista psicosociológico y el poder desde el punto de vista sociológico. Cuando digo esto, repito lo que dije recién, digamos, cualquier criterio que yo tome, incluso dentro de cualquiera de estas tres perspectivas, va a ser incompleta en función a que el poder nos atraviesa todos todo el tiempo y atraviesa todas, o no todas, pero un montón de disciplinas de múltiples formas. Entonces va a ser siempre un enfoque incompleto. Y después, una advertencia, otra advertencia es lo que dice acá en el segundo, en el tercer párrafo sería, digamos, el segundo o tercer párrafo, que tiene que ver que para nosotros, como psicosociólogos, y esto ya es muy más específico de lo que vamos a ver hoy, el tema del poder se confunde con muchos otros temas, porque a lo largo de los últimos, por lo menos 70 o 80 años o más, pero por lo menos 70 años, desde Kurzweil en adelante, lo que
se hace es no hablar del poder cuando se habla del poder en las organizaciones, sino algún otro término que normalmente es tomado como sinónimo. ¿Se entiende? Liderazgo, mando, autoridad, ascendencia o influencia social. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de las Power que vamos a ver ahora van a encontrar todos estos conceptos desarrollados por uno o a veces por más de un autor dentro del campo de las organizaciones. Acuérdense que no estamos viendo el poder desde una conceptualización general, o eso en todo caso puede venir al final cuando ingresemos a la parte de sociológica del poder, ¿sí? Y como, o para continuar, hice esta Power bien, van a ver que una de las pocas Power que no son verdes, yo trabajo con el color verde y de alguna forma los colores de las Powers a mí me guían, ¿sí? Cuando yo expongo, y siempre va a ser tonos o llamas de verde, ¿sí? Bueno, ahí tienen, digamos, el fenómeno del poder engloba el de autoridad, mando, ascendencia, y otros más, otros muchos. Pero yo me puse en amarillo algo que no es de Petit, yo lo tomé de otros lugares, pero que tiene que ver con esta diferencia entre poder y autoridad. Porque verdaderamente el concepto de autoridad en el campo de las organizaciones es un concepto muy cuestionado o es un concepto muy trabajado por muchos autores y muy cuestionado y que tiene que ver con el tema de la legitimación o de la legitimidad de una autoridad o cuando una autoridad se legitima o es legitimada o se legitima a sí mismo y cómo esto se puede llegar a partir de lo que se llama el consenso. Es muy importante porque uno de los debates que nosotros vamos a ver apenas un poquitito, porque digamos esto es una pincelada de cada autor, vamos a ver alguna cosa, concepto fundamental solamente, digamos, el concepto de consenso es como la base de todo un núcleo de teorías sociológicas que van a ver, seguramente yo voy a señalar la clase que viene, que tiene que ver la diferencia entre las teorías del consenso y las teorías del conflicto. ¿Se entiende? Bueno, esto es un poco, son todas como advertencia. Una cosa que dijo una compañera el otro día que es cierto es que yo hablo rápido, y yo me doy cuenta que hablo rápido, pero también es cierto que no puedo frenar. O sea, que una vez que me embalo, digamos, ahora van a tener todas las clases grabadas, así que pueden volver y escucharla y en todo caso preguntarme más a eso. Bueno, lo que hace Petit en el capítulo 3 es eso. Sintetizar los estudios del poder de acuerdo a tres perspectivas. La perspectiva psicológica, que tienen que ver con atributos personales, básicamente atributos personales tienen que ver con los jefes o con los que mandan o con esto que tiene que ver con ocupar un lugar en un puesto de trabajo. La perspectiva psicosociológica tiene que ver con las relaciones interpersonales y las relaciones que se forman entre ese jefe o alguien que tiene el mando y los miembros del grupo, por eso se llaman relaciones intergrupales o dentro de un propio grupo, y una perspectiva que es una perspectiva que se llama perspectiva sociológica, lo cual tal vez no sea exactamente un término, tal vez sea más una perspectiva sociológica, pero solamente de algún contexto, de algún tipo de organización, van a ver al final, que bueno, es para hacer esta división, digamos, como para manejar algunos autores y tratar de enfocar dónde está parado cada uno de los autores, ¿sí? Bueno, el primero, yo lo que voy a hacer ahora, a ver, en la práctica lo que voy a hacer es presentar una cantidad de autores que mínimamente, según Petit, corresponderían con cada una de estas perspectivas. Algunos uno y algunos más de uno. El primero es Stolling. Stolling es, bueno, un psicólogo americano, obviamente. Como ya dije, tiene que ver con esto de la perspectiva de los jefes. Y lo que hace Stolling en un trabajo es hacer un trabajo que diría Foucault de ratón de biblioteca, un trabajo que tiene que ver con revisar 124 estudios a los cuales les rastrea qué características tiene que tener una persona para ser el jefe ideal. Cuando termina de hacer el estudio de esos 124 estudios, él dice que en realidad hay 5 capacidades, o encontró 5 grandes características que
podemos decir así, todos los jefes encajan en alguna de estas características. O por la capacidad, o por el éxito, o por la responsabilidad, o por la participación, o por el estatus. ¿Entiende? Estas 5 características, a su vez, tienen algunas atribuciones que yo ahí se las dejé, que son un poco copiadas del texto de Petit, pero ustedes van a poder seguir rápidamente. Y si ustedes piensan, de alguna forma, se me ocurría decir los presidentes, pero tal vez sin ir más lejos, otro tipo de líderes, o otro tipo de jefe, o si trabajan para alguien en una empresa, o conocen gente que de alguna forma está en las organizaciones, van a ver que al menos una de estas grandes características esa persona posee, y desde otro lugar se diría posee como naturalmente. O sea, se nota que no es forzada esa característica. ¿Sí? Acá tienen, bueno, pues lo van a tener guardado en el PDF que les envié, el trabajo original de Stolding y después un repaso que hace de liderazgo y miembros de las organizaciones. Es un trabajo posterior donde revisa el trabajo de los factores personales asociados al liderazgo y que tal vez para los que, porque he tenido charla con algunos de ustedes, y a algunos les interesa un poco desarrollar el tema, o ya está trabajando en alguna cosa, y por ahí la bibliografía que les dejo les puede ser útil, ¿sí? Y si uno tendría que sintetizar, y si yo estuviese dando una clase más, tal vez a nivel de posgrado, con gente que ya es psicóloga, diría que en realidad lo que hacen, o lo que se hace en este plano de la característica de la perspectiva psicológica, es, de alguna forma, buscar esta relación entre características de una persona y características de un puesto de trabajo. Yo no sé si todos o alguno o ninguno tiene experiencia, bueno, sé que algunos sí tienen experiencia en recursos humanos, pero en realidad lo que hace la gente que hace recursos humanos es eso, diseñar un puesto de trabajo, en realidad es estudiar un puesto de trabajo de una organización y buscar desde el otro lado características de personas que encajen y que encastren en ese puesto de trabajo. A esto, a grandes rasgos, la psicología lo llama aptitud. ¿Entiende? Son estudios de aptitud. Si ustedes ponen psicología, estudios de aptitud o psicología barra aptitud en Google o en cualquier buscador académico, le van a aparecer muchísimos trabajos desde hace 70 años a esta parte. ¿Se entiende? No es algo que sea un algo matemático, que 2 y 2 son 4 y que esto encaje como un encaje perfecto, ni mucho menos. Entonces, siempre hay que tomar que este estudio, o los estudios que se hacen cuando se estudia cuando se estudian las aptitudes, cuando se estudia la aptitud, son muy relativos, básicamente relativos a la organización que tiene un devenir y que tiene un paso del tiempo y que tiene algunas características, pero que además esas características siguen siendo movibles o funcionales en el tiempo. Y que cuando nosotros, por decirlo de esta manera, hacemos un corte y tomamos esas características de una aptitud para un puesto de trabajo, puede que esa persona no responda de la forma correcta un año, 2, 3, o frente a una situación, por ejemplo, el coronavirus. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces hay que tener siempre cuidado. Yo no sé si alguno de ustedes se dedica y se va a dedicar, bueno, se va a dedicar a trabajar en consultoría o entrar en alguna empresa en la parte de recursos humanos. Hay mucho trabajo con respecto a eso, digamos, pero bueno, hay que tener siempre en cuenta ese tipo de problemas que siempre va a ocurrir o que ha ocurrido desde siempre en las empresas. ¿Sí? La perspectiva digamos, terminamos con la perspectiva psicológica y pasamos y entramos en la perspectiva psicosociológica. Cuando empieza la perspectiva psicosociológica, Petit hace una advertencia que a mí me encanta porque no soy psicoanalista, entonces que dice que en verdad la perspectiva, todo el enfoque que vamos a ver de todos los autores de la perspectiva psicosociológica, tiene una dimensión o tiene una base que es psicoafectiva. O sea, que hay un reconocimiento de una base
psicoafectiva, que es más o menos inconsciente, dice él, y que está muy estudiada por el psicoanálisis. Por todos los autores psicoanalistas, básicamente, ¿no? O por muchos al menos. Él siempre cita más bueno, no importa, digamos, y él cita expresamente a Gerald Mendel, que es un psicosociólogo que trabaja desde el psicoanálisis y el análisis institucional muy conocido, que tiene un libro muy famoso, que es este que ustedes tienen acá, ¿sí? Que se llama La descolonización del niño, ¿sí? Es un texto del año 74, un texto viejo, digamos, pero es muy interesante, o por lo menos para mí es una de las cosas más interesantes que se puede encontrar de Gerald Mendel. Y él tiene parte de una hipótesis, que se la puse ahí abajo, que existe un miedo anacrónico en ser abandonado. El ser humano tiene como un miedo permanente, continuo, de ser abandonado. Y que ese miedo a ser abandonado, de alguna forma lo lleva a, primero, reunirse en grupo, ¿se entiende? Que es la base, digamos, de freudiana, freudiano y kleiniano, ¿no? Del paso de lo liminal, del lazo liminal al lazo social, pero él dice que esto está fundamentado en un miedo, ¿sí? Y de alguna forma, bueno, él va a decir, y nosotros vamos a seguir esa línea, digamos, me refiero a él ahora a Petit, que esto no lo vamos a ver acá, nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de interpretación, ni ningún tipo de interjección, ni comentario del psicoanálisis, no estamos haciendo ningún tipo de desarrollo. Hace esta advertencia porque muchas veces algunas preguntas quedan sin contestar porque remiten a esta base psicoafectiva de la constitución del sujeto, diríamos nosotros. ¿Sí? Y lo que sigue, sí, digamos, es, bueno, me quedan menos de 10 minutos. Es un autor que probablemente para nosotros, desde el campo de la psicosociología, sea muy importante, o uno de los autores importantes, y que se llama Fritz Renz. En el año 42 tiene un artículo que ustedes pueden ver acá abajo. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, no importa. Que se llama Emociones en los grupos y liderazgo, que yo le dejé acá el artículo. Le dejé acá, Gerald Mendel, aparte de ser un psicosociólogo, fue un educador y siempre compara todo lo que hace. Tiene muchos desarrollos en los niños y en las escuelas y tiene mucho. Todos sus trabajos remiten al salón de clases o a la escuela, casi todos sus trabajos, ¿no? Al menos los que yo pude leer. ¿Sí? Entonces acá les dejo alguna, bueno, le hice, en realidad no lo hice yo, acá en el medio les dejé un cuadro de comparativo y, bueno, y otro de los libros que es importante. Para nosotros lo que rescatamos de Mendel, que cuando digo nosotros es yo, pero también es Petit, o básicamente es Petit y lo que yo tomo de Petit, que en verdad los líderes tienen que ver, o el estudio que tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con identificación, y que esas identificaciones tienen que ver con tres tipos, o con tres grandes formas de identificaciones, ¿sí? Una que está centrada en el objeto, con la cual corresponden a las tres primeras, si se quiere, perspectivas o categorías de tipo de liderazgo, que sería el supremo, el líder y el tirano, el supremo patriarca, el líder y el tirano. Otra característica que tiene que ver con la centralización del objeto como pulsiones, ahí es una característica que tiene que ver, la característica es que uno puede amar o odiar a ese líder, y luego como sostén del yo, que creo que es como lo más aplicable en las organizaciones o como lo más básico cuando nosotros hablamos de psicosociología en las organizaciones, y que tienen que ver con tipos de liderazgo que puede ser un organizador, un seductor, un héroe, puede ser una mala influencia o puede ser un buen ejemplo. Si uno se pone a pensar, digamos, cada una de estas características, digamos, del líder como sostén del yo, es, si se quiere dicho en criollo, si se quiere dicho como se diría en mi pueblo, lo que me engancha con ese líder. ¿Se entiende? Ustedes ahí tienen que ponerse en el lugar del miembro, en el lugar del miembro del grupo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, un poco la idea es que cuando ustedes lo vean en el libro, en el capítulo,
van a ver que Red hace esa caracterización de cada uno y da algunas puntuaciones para distinguir. Esto tiene toda una base psicoanalítica, la cual ustedes tienen de sobra en la facultad y yo obviamente no voy a volver sobre eso. ¿Sí? Pasamos a otro señor que se llamaba Levi Jacobo Moreno. Seguramente ustedes lo conocen por este libro que tienen, señalo con el dedo, por este libro, ¿se ve si yo señalo así? ¿Sí? Sí, ok. Este libro se llama Psicograma, en castellano, bueno, hay muchas ediciones, el psicograma, hay muchas versiones de ese libro, y seguramente ustedes lo conocen por ser el creador del psicograma, cosa que es verdad, era médico aparte, y una especie de filósofo, y una especie de educador, y de pedagogo, psiquiatra, bla, bla, bla. Bueno, no importa. Pero antes de todo eso, que es lo que a mí me interesa resaltar acá, Levi Jacobo Moreno estuvo estudiando los grupos de otra manera que no es el psicograma, digamos, ¿sí? Y de alguna manera él inventó algo que se llama el test sociométrico, ¿sí? También se lo denomina sociograma, y, que sería lo mismo, y en realidad lo que hace en este pequeño librito, ¿sí? Se llama ¿Quién sobrevivirá? Un nuevo enfoque al problema de las interrelaciones humanas, de las interrelaciones humanas en plural. Lo que hace es un método, lo que logra es un método para graficar un grupo. ¿Se entiende? Miren, yo acá, bueno, acá un autor que es un seguidor de él hace un gráfico, lo que tiene a la izquierda es un gráfico de un equipo de fútbol. Uno puede hacer un gráfico de lo que quiera, ¿se entiende? Del grupo que quiera. Él lo que sostenía, lo que decía era que todos los grupos se podían graficar, ¿se entiende? Y que esta gráfica podía ser utilizada para trabajarla metodológicamente, ¿se entiende? Que uno, a partir de esta disposición que tienen los miembros del grupo en relación al grupo, puede evolucionar como persona y como grupo simultáneamente. Fue muy revolucionario en el año 34 que alguien que está trabajando en los grupos diga esto. Piensen que esa época era la época en que estaba trabajando, por ejemplo, Kurt Lewin. Si se quiere, está a la misma altura que Kurt Lewin, por caminos diferentes y obviamente con métodos diferentes y apuntándole a cosas diferentes. Yo les dejo acá esta referencia también de este artículo, que a mí me pareció muy interesante en esto de tomar, si se quiere, ejemplos de cómo trabajar esto que llamamos el sociograma. ¿Se entiende? Se puede medir por la distancia. Si uno, un ejemplo chiquito, si uno llega al salón y ve que hay 10 personas sentadas y 2 que están más juntas, eso se puede graficar. Y eso a su vez se puede utilizar. Se puede medir, se puede graficar y luego se puede utilizar para, por ejemplo, enseñar de otra manera o mostrar. Si uno es educador, acuérdense que él daba clases y daba muchas conferencias y trataba de trabajar este tema también prácticamente para poder de alguna forma trabajarlo. Piensen también que lo pueden utilizar, por ejemplo, en la cárcel, en una empresa. Levi Jacobo Moreno trabajó en una cárcel mucho tiempo y muchos de estos estudios están focalizados, están conceptualizados a partir de los trabajos grupales que él hacía en la cárcel. ¿Sí? Voy a ir un poco más rápido. Bueno, ya no sé si puedo ir más rápido todavía, perdón, pero para que se me quedan 2 minutos de esta primera parte. Otros autores muy importantes son French y Raven. French y Raven son probablemente, no sé si los más citados, porque casi todos son muy citados, pero bueno, de los más citados, ellos entienden que el poder es influencia. Si vos decís, bueno, French y Raven, ¿qué cómo conceptualiza el poder? Para ellos el poder es influencia. ¿Sí? Y ellos dicen que básicamente, y ahora después les voy a explicar por qué básicamente, esa influencia es el poder que se puede ejercer O sobre P. ¿Sí? O el máximo poder que puede ejercer O sobre P. Ellos dicen que en verdad hay 5 tipos básicos
de poder, inicialmente decían esto en el texto del año 59, que son los que ustedes tienen acá al costado. Poder de recompensa, poder de coacción, un poder legítimo, un poder de referencia y un poder de competencia. Estos son los poderes, o sea, cuando alguien puede influir sobre otra, cuando una persona O puede influir sobre una persona P, es porque O le puede dar una recompensa, porque O de alguna forma lo puede castigar o puede coaccionarlo de alguna manera, porque tiene un poder legítimo, está legitimado por de alguna forma, ¿sí? O tiene autoridad, o sabe más, o es más grande, o etcétera, etcétera, es más viejo. Un poder de referencia quiere decir que existe de alguna forma esta identificación a lo cual esa persona P refiere siempre a O remite a O, y de alguna forma lo tiene, entre comillas, como la persona que sabe, o un poder de competencia, directamente sabe más, o sabe más en algún punto específico. Cuando avancemos y la semana que viene van a ver que muchas veces esto tiene que ver, bueno, tiene que ver con cada situación. Hay otros autores que lo toman por situación. Chicos, me queda menos de un minuto. Voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Ok? Excelente. Bárbaro, profe. Ahora no puedo salir. Hola, ¿todavía están ahí? Sí. Acá está. No he encontrado finalizar, acá está. Ahí vuelvo a entrar.